Muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día? ¿Un poco pesado? Bien, vamos a trabajar con este material que me parece importante para poder comprender un texto. Necesitamos tener alguna información sobre las categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales son partes de la oración que nos ayudan a poder comprender de qué trata, qué es lo que pasa, qué es lo que hace, cómo lo hace, quiénes son. Entonces tenemos que conocer y saber esas categorías gramaticales. Vamos a revisar en esta sesión tres aspectos de las categorías gramaticales, porque en realidad, según la gramática tradicional, existen 9 categorías. Pero ahora solo vamos a revisar tres de manera sucinta para que podamos ir comprendiendo. Vamos a empezar con el sustantivo, con una de las palabras más importantes de la oración. A continuación veremos el adjetivo, que es un modificador del sustantivo, y luego veremos el verbo, ya que va a expresar la acción que realiza este sustantivo. Bien, veamos, ¿qué tenemos sobre el sustantivo? ¿Qué vamos a entender el sustantivo? El sustantivo es una palabra cuya razón de ser es que nombra, sirve para nombrar. En realidad, todo lo que hay, todo lo que tenemos tiene un nombre. ¿Qué cosas va a nombrar, por ejemplo? Cosas, objetos, va a nombrar personas, va a nombrar lugares, va a nombrar sentimientos, va a nombrar acciones, va a nombrar animales, va a nombrar circunstancias. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una serie de cosas, todas ellas llevan un nombre, es decir, ese sustantivo me va a ayudar a entender de qué va a tratar cuando yo escribo una oración. La otra característica del sustantivo es que es variable. Es una palabra variable. Significa que sufre dos accidentes, de género y de número. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la sintaxis, el sustantivo es el núcleo del sujeto. Significa que es el centro del sujeto, es decir, me va a especificar de qué va a tratar o de quién va a hablar. Y también para la gramática generativa vamos a tener como el núcleo de la sintagma nominal. Bien. Les decía hace rato, es variable, ¿por qué? Por esto. Tiene género. ¿Cuáles son los géneros? Solo tenemos femenino y masculino, no existe más. El otro accidente gramatical del sustantivo es el número. ¿Cuántos números hay? Hay un número singular, hay plural, sigue siendo números. Es decir, la gramática tiene solo dos números gramaticales, singular y plural. El singular siempre es uno. El plural será más de uno, es decir, dos o más de dos, hasta el infinito, en plural. Ya son los accidentes gramaticales del sustantivo que estamos refiriéndonos en este momento. Estos mismos accidentes se va a repetir. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, que el adjetivo calificativo no tiene su género y número propios, que vamos a ver. Dependerá del sustantivo. Vamos a ver más sustantivos para que podamos comprender, por ejemplo, cuando vayamos a un diccionario, vamos a encontrar que las palabras, los sustantivos, ya tienen su género. Entonces, por ejemplo, busco la palabra espejo en el diccionario. ¿Alguien ha buscado? Bien. Después de la palabra espejo, ¿qué han encontrado? ¿Qué hay? Bien, hay una M. Esta es la M. Significa que el sustantivo que ustedes tienen es masculino. O si tuviese la palabra ves, ¿y quién encontró? Muy bien. Entonces yo tengo aquí la palabra, han encontrado después de la palabra una F. Generalmente está siempre en singular, más bien, siempre está en minúscula. Y ahí ustedes van a encontrar aquí que hay una F. Esta F significa femenino. Esos son los accidentes gramaticales del sustantivo. Ahora, solo el sustantivo en particular ya tiene género definido. Ya, ¿es masculino o es femenino? Excepto cuando se refiere de pronto a personas o animales, obviamente porque ahí tenemos macho y hembra. En el caso de las personas tenemos ahí femenino, masculino. Por ejemplo, puedo tener ahí esposa, femenino, esposo, masculino, cuando hagamos uso como sustantivos.
ya en ese caso. Pero en otros casos, todas las otras cosas llevan su género. Ya está escrito. Bien, continuamos. Vamos a continuar, por favor. Por ejemplo, vamos a referirnos en este caso para que podamos ir comprendiendo lo que significa un sustantivo. Aquí tengo un cuento. Este cuento me parece un cuento interesante de Augusto Monterroso, que hace, bueno, es además cortito, y tengo aquí dentro del cuento, ya tengo identificado algunos sustantivos. A ver, ustedes qué me dicen. No sé si están de acuerdo. ¿Les parece la palabra vez un sustantivo? Sí, es un sustantivo. Obviamente la palabra espejo, ¿verdad? Es un sustantivo. Mano también es un sustantivo. Y entonces aquí tengo varias palabras ya marcadas para que ustedes puedan entender qué es el sustantivo. Son sustantivos. Están nombrando algo. Puede ser aquí, por ejemplo, esta palabra no va a nombrar algo que se pueda tocar. Sin embargo, está nombrando una situación. O sea, el hecho de que existe una preocupación. Porque el sustantivo tiene la característica de demostrar, de nombrar algo que existe de manera independiente. El sustantivo va a nombrar lo que es independiente. Para existir, por ejemplo, un cajón es independiente, existe y está. Ya, esa es la característica del sustantivo, por eso se llama sustantivo. Otra de las palabras importantes es el adjetivo. Vamos a entender por adjetivo como el modificador del sustantivo, es decir, modificador en el sentido de la semántica, es decir, del significado. Por eso es que tenemos aquí que una de las características del adjetivo es que posee significado. Por ejemplo, aquí tengo un paisaje de un lugar nuestro altiplano. Y vamos a entender, de acuerdo a lo que dice, que el adjetivo es una palabra variable, pero depende en género y número del sustantivo. Veamos. A ver, ¿qué nombres podemos tener aquí? ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué elementos hay? Tengo flores, ¿qué flores? Tengo cerros, ¿verdad? Tengo al cielo, están las nubes. Aquí tengo una ladera, tengo una planicie. Ya puedo decir espinos, espinas. Cuando hago uso del adjetivo, por ejemplo, diré, para acompañar al sustantivo, ¿no? Diré flor natural, un adjetivo natural. Aquí en estos cerros, o en el cielo, cielo nuboso. Ah, ya, tengo un adjetivo calificativo. Aquí tendré unos cerros pedregosos, altos. ¿Por qué decimos que el adjetivo depende del sustantivo? Porque se va a acomodar al género del sustantivo. Si es la flor, entonces diré la flor, por ejemplo, puedo usar la flor alta, la flor esbelta, esto en femenino, porque estoy hablando de la flor. La planicie húmeda en femenino. No puedo decir la planicie húmedo, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta que el adjetivo calificativo se va a acomodar al género y número del sustantivo. La otra palabra importante es el verbo. El verbo es una palabra que define quién realiza la acción. Es decir, qué tipo de acción realiza, cómo realiza, quién realiza, cuándo realiza, quiénes realizan si hubiesen varias personas. Entonces vamos a entender del verbo, por ejemplo, entre las características que posee que tiene significado propio. Además, el verbo es variable. Es más, es una de las palabras que posee la mayor cantidad de accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Uno, persona. ¿Cuántas personas hay? Número, puede ser singular o plural, que hemos visto hace rato. Tiempo, cuándo. Modo, la manera en que realizamos la acción. El verbo como tal va a ser siempre el núcleo del predicado o el núcleo del sintagma verbal. Tenemos que tomar en cuenta en el caso del verbo que el verbo, para ser verbo y ser utilizado dentro de una oración,
tiene que estar en su forma personal. Eso significa que tiene que estar conjugado haciendo uso de estos accidentes gramaticales. ¿Cuáles tiempos tenemos, por ejemplo? Presente. Es el ahora. El pretérito es el antes de ahora, lo que aconteció ya está hecho, es pasado. Y el futuro es lo que acontecerá después de ahora. Es decir, yo voy a pensar en tiempos a partir de la hora, a partir del tiempo presente. Además, otro accidente gramatical del verbo es la persona. ¿Cuántas personas gramaticales existen? Solo 3, no existen más. Hay una primera persona, que soy yo, la que habla, segunda persona con quien hablo, que es tú, eres tú, y la tercera persona es de quien tú y yo hablamos. Tercera persona es de quien se habla. El otro accidente gramatical se llama modo, que tiene que ver con la manera o la forma de realizar las cosas. En el modo indicativo será de manera real, existente, así sea en pasado, presente o futuro, pero va a ser una expresión real que generalmente usamos. El plano del subjuntivo, en el modo subjuntivo, vamos a referirnos a un hecho posible, pero no real, simplemente posible. Y cuando hablamos sobre el imperativo, vamos a referirnos a las ordenanzas que se da que tienen que ejecutarse ya, solamente en el tiempo presente. Bien, esto es un adelanto de lo que además trabajaremos la siguiente clase. Enviaré a través de Classroom el cuento para que ustedes puedan ir ubicándose y para que puedan ir identificando sustantivos, adjetivos y verbos. Muchas gracias. Muy buenas noches.